Hay una historia, una de las historias que más me impresiona y me ha bendecido en la Biblia por muchísimos años, es la historia de Jacob. Y Jacob es uno de los patriarcas de Israel, y usted sabe que por quizás la mitad de su vida fue muy sinvergüenza, ¿no? Él siempre quiso quitarle la bendición a otros, siempre quiso ser primero, y la vida lo dejaba de segundo. Pero ya cuando se hizo más grande y su padre estaba por morir, él engañó a su padre y le robó la bendición del primogénito a su hermano mayor, engañando a su papá. La familia entra en crisis. Él tiene que huir de su casa, y ahí comienza una búsqueda por su vida de adulto, por encontrar su destino. Y en esa huida y en esos caminos que tuvo que recorrer, en un cierto momento se queda dormido en medio del bosque, en lo que está yendo hacia otro lugar. Y en ese sueño que tiene, él tiene un sueño en donde se ve acostado sobre una piedra, que es donde descansaba su cabeza, y había una escalera que se descansaba allí justo donde estaba su cabeza. Y arriba en el cielo tocaba con la presencia de Dios, y el Señor estaba arriba de la escalera. Ángeles subían y bajaban, y él vio al Señor ahí arriba que le decía: yo soy el Dios de tu abuelo, de tu padre, y soy tu Dios, y no te dejaré hasta que haya cumplido todo aquello que yo he dicho acerca de ti. Fue un momento clave en la vida de este hombre. Se levantó y agarró la piedra donde estaba dormido, y levantó un altar y derramó aceite y se consagró a Dios, y le dijo: Señor, yo soy tuyo toda mi vida. Si tú cumples tu palabra, yo te voy a adorar toda mi vida, yo te voy a poner en el primer lugar. Y fue un momento clave en la vida de ese hombre. Pero lo que más me llama la atención de la historia es lo que él dice en ese momento de revelación. Él dice: este lugar es terrible, este lugar es increíble, porque esto es la casa de Dios, la presencia de Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Me ha hecho pensar cuántas veces nosotros podemos estar en un lugar que es muy especial, pero muy especial, y no nos damos cuenta. Cuántas veces estamos por vivir y estamos viviendo un momento que es trascendental para la vida de nosotros, pero no estamos midiendo lo vital que es ese momento. Y me refiero particularmente a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros quizás en los últimos 2 años tuvimos que pesar en qué lugar y qué tan importante es la iglesia para nosotros? ¿Qué tan importante es para Dios? Y creo que la historia de Jacob me ayuda a entender que hay ocasiones en que Dios necesita abrir, o nosotros necesitamos hacernos conscientes de que más allá de simplemente asistir a un lugar, más allá de simplemente ser miembro en una casa, tenemos que entender que donde estamos sentados hoy, de lo que estamos participando, es una cosa demasiado importante para Dios y puede ser trascendental y positiva para todos nosotros. Y necesitamos ir más allá de la costumbre. Gracias, Carlos o Alan. Más allá de la rutina, para entender por qué estoy aquí, por qué esto es importante, por qué apagué el tele y me vine después de muchos días de trabajo. Hoy podrías estar descansando en tu casa, pero estás aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? El pasaje que estoy por leer me abrió los ojos estos días y en estos meses, y quisiera leerlo con ustedes. Si me acompaña de pie, lo lee junto conmigo. Yo creo que está en pantallas ahí, ¿verdad? ¿No? Usted ¿qué? Igual, si está muy cómodo y no se puede levantar, usted tranquilo. Usted está en su casa. Está bien. Pero este verso dice, lo pueden poner ahí, porque yo no lo anoté. O sea, anoté la cita, pero no el verso. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y hay una cosa antes de que se siente en la que quiero que piense ahorita, y es esto. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice a nosotros
que Dios está construyendo un edificio. Que ese edificio tiene una piedra angular, un fundamento que se llama Jesucristo. Y que usted y yo somos parte de ese edificio. ¿Sí? Somos parte de ese edificio. Somos parte de lo que la Biblia llama la casa de Dios. Siéntese, por favor. Y ahí es donde yo quiero comenzar hoy a recordarle que la iglesia no es una idea de los seres humanos. Yo me acuerdo de tener discusiones con mis compañeros ateos y de corrientes políticas que atacaban y atacan a la iglesia cristiana. Y me decían, no, esas son ideas de los gringos, invenciones de los gringos. No, señor. Número uno, la fe que estamos abrazando aquí no nació en los Estados Unidos, nació en el Medio Oriente hace miles de años. No es la invención de alguien aquí en Norteamérica. Es Jesucristo el que vino a morir por salvar a aquellos que llamaría su iglesia. Es el proyecto, la iglesia le pertenece a Dios. El edificio del que yo estoy hablando es la casa del Dios viviente, el templo del Dios viviente. Él es el Señor de esa casa. Él es el arquitecto de esa casa. Él es el que tiene los planos y dibujó como quiere que sea. Es su habitación en la tierra. No es una empresa humana. Es cierto, tiene interpretaciones prácticas que son humanas. Hay desde organizaciones que tienen cientos de años organizándose, valga la redundancia, para darle forma a lo que llama una iglesia. Hay iglesias en casas. He estado en 30 años haciendo iglesia en medio de la selva, adorando a Dios con 4 o 5 personas y una guitarrita de palo. He estado en edificios hermosos como este. He estado en catedrales con ventanas de vitrales bellísimos y con un coro de 200 voces perfectas. Y he estado también en la casa de un hermano y donde 2 o 3 hemos invocado la presencia del Señor. La presencia de Jesús está ahí, como promete el Señor, donde 2 o 3 se reúnan, ahí estoy yo. Yo entiendo que puede haber interpretaciones distintas de cómo se hace iglesia, pero espiritualmente hablando, la iglesia es una y le pertenece a Jesucristo. Y Él dijo, yo edificaré sobre este fundamento la iglesia y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Esto no es un proyecto que va y viene, es un proyecto eterno. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque Jesús pagó con sangre. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque la iglesia refleja al mundo cómo se ve una familia cuando Dios se convirtió en el centro de esas personas. Cómo se ve una familia cuando ellos están sometidos a la autoridad de Dios. Cómo se ve una familia cuando Dios les ha sanado sus corazones y ha perdonado sus pecados. El mundo necesita ver cómo opera una familia, una comunidad, cuando la presencia de Dios está llenando esa casa. No lo van a ver de otra manera. Por eso usted y yo somos importantes y por eso es tan importante que entendamos que este edificio le pertenece al Señor. Que somos parte de algo mucho más grande de lo que muchas veces imaginamos. Como pasó con Jacob. Es el Señor el que construye esta casa. Por eso dice que es un templo santo al Señor. Y usted y yo somos parte de eso. Usted y yo hoy, usted y yo estamos sentados en un lugar sagrado, en un lugar santo, la iglesia del Dios viviente. Yo creo que tiene que abrirnos los ojos esto. Una sola vez estuve yo delante del presidente de los Estados Unidos en un gobierno anterior. Y nunca se me olvidará que cuando llegamos temprano, había que llegar varias horas antes de que el presidente entrara en ese salón, nos advirtieron, si alguien tiene que ir al baño, vaya, si alguien tiene que haga, porque el servicio secreto está por todas partes, seguridad por todas partes. Y si a usted se le ocurre que cuando el presidente está hablando, mijito, ¿quiere ir al baño? Pues no es así.
La gente se prepara porque el que viene no es Juan de los Palotes, es el presidente de los Estados Unidos. Y nos dijeron de una vez, sepan, sus celulares no van a funcionar. Sus celulares tienen que guardarlos. ¿Por qué? Porque el que va a hablar es el presidente de los Estados Unidos. Yo digo, si tuviéramos esa conciencia cuando venimos a la iglesia, de entender que estamos sentados en un lugar santo, que le pertenece al Señor, del cual el Señor es celoso. El Señor es celoso, no es el edificio. Es lo que representa esta reunión. Esa es otra historia. Yo tengo amigos, pastores con los que converso en Latinoamérica y les digo, honestamente, ustedes saben que yo estoy predicando y pastoreando una iglesia que yo no fundé. Es una iglesia que se fundó hace 60 y resto de años, el pastor John Austin y que el pastor Marcos Witt comenzó con un equipo en español que está aquí todavía y hace 20 años, ¿no? ¿Y por qué les digo eso? Bueno, porque nada ahí es mío. Yo no puedo decir, esa es mi iglesia. Y está bien, ¿saben por qué? Me hace un gran favor. ¿Saben por qué? Porque yo me recuerdo constantemente al decir eso, que lo que yo estoy manejando aquí son palabras mayores. Estoy tratando a la novia del Señor, la novia del Cordero. ¡Wow! Entonces, yo le pido al Señor, ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque esto no es jugando. El día que yo deje de ver con el respeto que tengo que ver a la iglesia del Señor, me dedico a otra cosa. Porque yo necesito ver esto como es. Este lugar es santo. Hablarles a ustedes es un gran privilegio que el Rey de los Cielos me da a mí. Porque esta es la casa de Él. Esta es la casa de Él. Imagínense que Pablo mismo dice, les escribo todas estas cartas para que ustedes sepan cómo se tienen que conducir en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Un día de esto les voy a compartir sobre ese tema. ¿No? Él es el dueño. Ahora, me llama mucho la atención que cuando Pedro escribe esta carta, él usa un adjetivo que se lo atribuye tanto a Jesús como a nosotros. Él dice en esa carta, Jesús, acérquense a Él, piedra viva, ustedes piedras vivas. Y para mí es una contradicción en la frase en sí misma, porque una piedra no puede ser más muerta. Es materia muerta. No puede producir vida. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, en Jesús hay un misterio. Es una piedra de donde hay muerte, pero es una piedra de donde sale vida. Y claro, yo creo entender por qué quizás Pedro dice eso. Y lo explica en el versículo, creo yo, porque él dice, para los judíos, Jesús, que vino como su Mesías, fue como una piedra de tropiezo. Ellos esperaban otro tipo de calificaciones en el Mesías de ellos. Y Jesús no calificaba, como dicen algunos aquí, no cualificaba. Yo siempre peleo por mi español. No calificaba, se dice. Para los judíos, Jesús no calificó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo vieron como una piedra. ¿Qué hicieron? Lo agarraron por ahí, lo tiraron. ¡Pah! Esto no sirve de fundamento. Y por esa causa Jesús muere. Pero la Biblia dice que Dios lo levantó entre los muertos y dijo, Él es la piedra de fundamento y todo lo que voy a hacer en el mundo tiene que ver con Él. El que estuvo muerto, dice Jesús en el Apocalipsis, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo y vivo para siempre. Él es el único que estuvo muerto, pero ahora es vida y resurrección para nosotros. El único que le da vida al mundo se llama Jesucristo. Con razón Pedro dice piedra viva. Pero luego dice que nosotros también somos edificados en Él como piedras vivas. Bueno, yo creo que tiene mucho sentido también porque usted y yo éramos como piedras en la calle para los propósitos de Dios. ¿De qué le podíamos servir nosotros a Dios?
Usted y yo podemos hacer cosas muy lindas, podemos tener dones muy especiales, lo que usted quiera, pero fue hasta que Jesucristo entró en nuestro corazón y alumbró nuestras tinieblas y nos perdonó los pecados, que nos sacó de la basura donde estábamos y nos ha hecho parte de su reino ahora. Él sopló el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí, y ahora somos instrumentos que le pueden dar vida al mundo. ¿Cómo puede ser eso posible? Solo por Jesucristo. Así es que Él es la piedra viva y usted y yo somos piedras vivas, parte de su casa. ¿Qué estoy diciendo aquí? Una cosa importante es, si tú quieres ser parte de los propósitos de Dios, si tú quieres ser parte de la casa de Dios, necesitas estar en conexión con Él, que es la piedra angular. Tú necesitas conocerlo, tenerlo en el corazón, amarlo, buscarlo, tener comunión con Él, porque solo así el arquitecto te puede enseñar cómo funciona su casa y cuál es tu lugar en esa casa. ¿Alguien me sigue? El punto de referencia para encontrar tu lugar en el plan de Dios es Jesucristo. Si lo tienes, lo amas, lo adoras, Él te va a enseñar cuál es tu lugar. Te puede ubicar donde debes de estar, pero hay que acercarse, hay que buscarlo. Y hablando de eso, ilustrando cómo es que se puede entender eso de que somos piedras vivas. Bueno, me encanta que Pedro no usara el término ladrillo, que de todas maneras, bueno, podría haber usado algo parecido a eso, pero no lo hace. No somos ladrillos. Él dice que somos piedras. Un ladrillo, los ladrillos son todos iguales, se hacen así adrede. Sí, es materia natural manipulada por el hombre, en muchos casos materia producida por el hombre, pero en este caso es tierra y es material de la tierra, pero manipulado por el hombre, por el ser humano. Y lo que quiero llamar la atención de ustedes ahorita es esto, es simplemente que cuando hablamos de ladrillos con los que se construye una pared, todos somos iguales, nos vemos igual, todos, ¿no? Y en mi opinión, si usted me permite la opinión, no me la está preguntando, pero se la doy. Qué aburrido. Todos iguales. A mí me parece que esto me ilustra bien cómo piensan algunas personas cuando hablan de las cosas de Dios y la iglesia de Dios. En una perspectiva muy religiosa y muy legalista, todos tienen que verse igual. Todos visten igual. Todos tienen como hasta la misma cara, así como. Todos se ven igual. En una perspectiva muy legalista y religiosa, se busca que las personas que van a ser parte de este club se vean todos exactamente igual. Usted ha visto que en algunos círculos todo el mundo hasta habla igual, hermanito, hermanita, aleluyita, pan con agüita. O sea, todo el mundo habla igual. Es como que agarran un tonito y todo el mundo es igual. Yo creo que el propósito de Dios no es ese. Y creo que con razón Pedro dice piedras vivas. ¿Por qué? Porque no está hablando de ladrillos hechos todos iguales. Está hablando de piedras. Piedras. Todas son diferentes. Tenemos texturas, tonos, formas distintas. Porque así es como Dios quiso que fuera. Nos escogió de muchos rincones donde éramos piedras que no servían para nada, pero nos trae, al traernos y redimirnos, ¿qué cree usted que Él usa? Esos talentos, ese temperamento tuyo, esa jovialidad, ese temperamento fuerte, todo lo usa. Tiene a unos Pedros que hablan por todo, tiene a unos Tomases que dudan todo, tiene a unos Juanes que lloran por todo, pero Dios los ama a todos y nos llama a su pueblo, y Él es el que sabe cómo ubicarnos, cómo encontrar ese lugar en su casa. Entonces Él ama eso. Y somos de familias y países y culturas y colores y razas distintas, pero todos podemos ser parte del plan del Maestro si dejamos que Él nos ubique donde tenemos que estar.
Ya si usted me dice, pero pastor, ¿por qué se me puso al lado de fulanito tal? Eso no es problema mío. Pregúntale al pastor Randall. Si usted tiene un problema por ahí, que fulanito, que no me gusta la piedra que tengo al lado, hable con el pastor Randall y que lo ministre. Él sabe por qué te pone donde te pone. Algunos estamos muy cómodos al lado de otros. Está bien, esa piedrita me gusta. Está bien, perfecto. Él sabe cómo ubicarnos unos con otros, porque hay una serie de características que tienes que son únicas. Y Jesús quiere que seas parte de ese proyecto que se llama la iglesia. Y tú vienes de un trasfondo, tienes un testimonio, tienes unos talentos, tienes unos dones, tienes unos regalos del Espíritu Santo en tu vida que yo no tengo. Y por eso yo te necesito. Y por eso tú me necesitas a mí, aunque tú no lo creas. Porque Cristo quiere hacernos parte de la casa que se llama su iglesia. Entonces, yo termino aquí. Puede ser que te toque un lugar muy visible, como a algunos de nosotros nos toca. Algunos de nosotros, lo queramos o no, tenemos que ser como un adorno así en el porch, en buen español, en la entrada, o quizás así un adorno muy bonito en las columnas de la chimenea de la casa. A otros les toca hacer un ladrillo en el patio de la casa. Nadie lo conoce, nadie lo ve, pero es igual de importante, porque cuando el maestro quiere pasear por el patio, él quiere tener dónde poner los pies. Entonces a mí hay algunos que van a decir, wow, qué dichoso el que le tocó estar al frente. Bueno, es un gran privilegio. Tiene también sus cosas, no se crea. A uno le llueven comentarios, y por qué dijo, y por qué hizo, y por qué fue, por qué vine, por qué se vistió, y por qué no se vistió, y por qué se pintó, y por qué no se pintó. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. El punto no es visibilidad aquí. Ahora, si tú lo que estás buscando es ser visible, ese es otro rollo. También te voy a mandar con el pastor Randall para que te ministre. ¿Por qué? Porque ese es otro tema. Si tú lo que quieres es visibilidad, estamos en otro negocio. Pero si tú lo que quieres es ser parte de este misterio, bienvenido. Ese es el punto. Si estás en la bodega o estás en el púlpito, ¿qué importa? Míralo como te invito a verlo. Eres parte del proyecto de proyectos de Dios, que es la iglesia del Señor. Hay predicadores que serán tremendamente amados y conocidos, como el pastor Joel Austin. Hay personas que no. Hay gente que cantará en las plataformas, como lo hicieron hoy los Mellets, que hasta que dan envidia, sí, envidia santa. Yo tengo que pedir, Señor, que me... Ahora te lo voy a pedir al pastor Randall que ore por mí. Que uno dice, pero qué barbaridad con esta gente, ¿cómo hacen? ¿Por qué cantan así? Esto no es justo. ¿No? Hay otros que simplemente oran allá atrás. Pero lo que no sabemos es que aquellos que oran en un closet son los que abren los cielos para los que cantan aquí al frente. Todos somos importantes. Hay gente que está detrás de cámaras que nunca sabrás el nombre que tienen. Hay gente que dio un abrazo, como muchas veces lo hemos escuchado, ustedes nos lo han contado. Hay alguien que dio un abrazo aquí que pegó a la persona en esta casa. ¡Wow! Y esas personas dicen, solo esa sonrisa y ese abrazo me hizo sentir, estoy en el lugar correcto. Y se plantaron en la casa de Dios, ¿no? ¿Qué importa cuál es el lugar? Lo importante es descubre que tienes un lugar, valóralo, abrázalo. Y usa ese lugar para la gloria de Dios, ¿no? ¿Quién iba a decirle a esa persona hace tantos años, una chica estudiante de un seminario bíblico, a la que su profesor le dio una tarea en verano? Le dijo, en este verano vas a abrir un grupo de estudio bíblico, una escuelita de verano para los niños en el patio de la casa de una señora. Y ella oró con su compañera. Y después de orar, dijeron, vamos a comenzar en tal fecha. Pero sentimos que el Señor nos dice, no vas a ir al patio de ninguna señora cristiana. Vas a ir al parque de la ciudad. Y vas a hablarle a cualquier niño que llegue por ahí. Y un domingo en la mañana, después de la reunión de niños de la iglesia donde asistíamos, escuchamos a esas chicas cantando
y hablando de Jesús. Y cuando en mi casa lo que había era odio y oscuridad y separación, etc., yo encontré la luz de Jesucristo a los 9 años. Me llevaron a una iglesia la primera vez 2 semanas después. Me dieron una Biblia la primera vez 2 semanas después. Y me quedé enamorado con la iglesia del Señor desde que puse los pies la primera vez en una iglesia. La alegría, el amor, la devoción a Dios. No sabía yo que nuestras vidas iban a cambiar tan radicalmente. Yo sé dónde yo estaría hoy si esa chica no me hubiera predicado a Jesús. Nadie la conoce, nadie sabe quién es ella. Siempre estuvo en el campo predicando, pero no sabía ella que cuando ella tomó su lugar y me predicó el Evangelio, a mí muchas personas escucharían por 25 años del amor de Dios o 30 años, porque ella fue obediente para tomar su lugar. Este es mi mensaje para ti. Toma tu lugar. Encuentra para qué eres bueno. Abrázalo, celébralo, no lo compares con nadie. No lo compares, no necesitas. Entiende de una buena vez que eres importante en este lugar, que eres importante en el pueblo donde estás para ser iglesia, que eres importante donde quiera que estés para ser iglesia, y que este proyecto se llama la casa del Dios viviente y tú y yo somos parte de eso. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? ¿Alguien abraza esa palabra hoy? Inclina tu rostro y si quieres decirle al Señor, aquí estoy, Señor, me acerco a ti, Señor, como me dice tu palabra, me acerco a ti como piedra viva que eres. Wow, Señor. A mí quizás me ha pasado también estar sentado en un lugar que no sabía lo sublime y poderoso que es. Yo abrazo esta verdad hoy, Señor. Te pido que me ayudes a no dejarme llevar por la rutina o la costumbre de estar conectado o de venir. Que yo pueda tener ojos para ver qué significa esta reunión para ti, para mí y para el mundo. Y yo me quiero comprometer contigo, Señor, para que tú me edifiques como una piedra viva en tu casa también. Habrá alguien que quiere decirle al Señor, yo quiero encontrar cómo servirte aquí. Habrá alguien que quisiera decirle, aquí estoy, Señor, quiero buscar servir, quiero buscar ser parte. Si usted es uno de esos que le dice a Dios que sí, quizás nunca lo habías visto antes así, quisiera invitarte a que te pongas de pie donde estés. Es un llamado a consagrarnos al propósito de Dios con la iglesia. ¿Alguien quisiera orar esa oración conmigo? ¿Alguien quisiera decir, pastor, yo quiero buscar ese lugar? Yo quiero servir a Dios aquí. Yo quiero comprometerme, yo quiero asistir, pero yo quiero también ser parte de lo que Dios está haciendo en esta casa. Siéntase en libertad de ponerse de pie. Es un momento determinante para mí y para usted. El día que yo escuché el llamado del Señor, miren, yo estaba escuchando una clase de escuela dominical, la primera vez que fui a una iglesia. Me llevaron con los niños de 9 años. Y cuando esa maestra usaba el franelógrafo y explicaba la historia de Jesús caminando sobre las aguas, yo me tenía que tragar las lágrimas en la silla. Yo decía, qué raro, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es que tengo estas ganas tan terribles de llorar si no hay ninguna razón para que yo llore? Ahora sé que es el Espíritu Santo que me dijo, es porque un día tú vas a hacer lo mismo. Y ahora estás viendo lo que tú vas a hacer. Y yo le dije, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero servirte toda mi vida. Yo quiero servirte toda mi vida. Y tengo muchas cosas por las cuales podría sentir remordimientos o
cosas que hubiera querido no haber hecho o cometido, errores. Pero hay una cosa por la que nunca me arrepentiré. Le he servido al Señor toda mi juventud, se la di toda a mi Señor, toda. Y nadie me robó ese regalo. Y lo voy a servir toda mi vida. Y que no todos estamos llamados a un ministerio todo tiempo completo como yo lo estoy haciendo hoy, pero eso no importa. Unos van a orar, unos van a orar y a dar, unos van a sembrar, otros van a limpiar, otros van a cantar, lo que sea, con tal de estar en este edificio santo. ¿Sí? ¿Sí? Dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Yo le digo a tu llamado, sí, Señor, aquí estoy. Lo abrazo, lo recibo. Heme aquí, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer una oración más. Jesucristo es la piedra angular. Si lo conoces a Él, eres parte de esto. Si no lo conoces, te quiero invitar ahora a que lo recibas en tu corazón y lo hagas el Señor de tu vida. Te va a cambiar la vida. A los que le reciben, Él promete lavar sus pecados, darles el Espíritu Santo y hacerles hijos de Él. Y yo quiero invitarte en este momento a hacer una oración de entrega. Si quieres hacer esa oración por primera vez, si quieres hacer las paces con Dios, porque no estás en paz, ponte de pie donde estés. Quiero orar contigo. Todo aquel que quiera recibir a Jesús, póngase de pie. Gracias. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sí. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios la bendiga. Dios la bendiga. Denles un buen aplauso a ellos. Pónganse todos de pie con ellos y vamos a hacer esta oración. Dígale en voz alta, Señor Jesucristo, te confieso hoy, mi Señor y mi Salvador. Me rindo ante ti, perdona mis pecados, lávame, Señor, de ellos y abro mi corazón de par en par a tu Espíritu Santo. Dame una nueva vida, Señor. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija. A partir de hoy, Señor, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y te voy a servir todos los días de mi vida y hasta el fin. Gracias por escucharme. Saludos, Danilo y Gloriana. Les enviamos un abrazo y queremos invitarles a considerar estar con nosotros en el primer retiro diseñado para pastores y líderes de iglesia que vamos a realizar nosotros. Se llama Renueva. Será del 12 al 14 de abril en el centro de retiros de Billy Graham, The Cove, allá en las montañas de Carolina del Norte. Queremos crear un espacio para que te encuentres con Dios, un espacio para descompresionar tu vida, un espacio para compartir con amigos, adoración y sobre todo que te encuentres con el Señor. La información está aquí en la página y esperamos verte ahí. Y si tienen su Biblia, les invito a que la abran. Antes de sentarnos, vamos a leer en el libro, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 30. Sé que es un poquito así como que, les quiero invitar a todos que se pongan de pie para leer la palabra, es señal de respeto a la palabra del Señor. Crecí, creo que, bueno, no crecí mucho, pero de niño yendo a la iglesia, me llamó tanto la atención cuando los predicadores, el pastor, nos pedía que nos pusiéramos de pie para leer la palabra del Señor. Se me quedó eso de la vieja escuela y me encanta. Me parece que es una señal de respeto hacia Dios y hacia esto que no es un librito, no es una novela, es la palabra del Señor. Y leemos en Marcos capítulo 6 que dice: los apóstoles regresaron de su viaje
y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Escuchen lo que sigue, es interesante. O sea, como les he dicho, en esta época me ayuda mucho a visualizar los evangelios cuando veo la serie que estoy siguiendo, que ya por cierto está terminando su tercera temporada, The Chosen, y veo a los discípulos tan enloquecidos al regresar después de la primera misión que Jesús les dio, y no pueden aguantarse la emoción contándole a Jesús lo que pasó. Ellos no podían creer que Dios los iba a utilizar de esa manera. Entonces imagínense, es como, no sé, como niños con juguete nuevo, no podían creer todo lo que había pasado. Y la reacción de Jesús es: ¿saben qué? Lo que ustedes y yo necesitamos más que nada es irnos a un lugar tranquilo para descansar. Y fíjense lo que sigue, mire el contexto y entendamos por qué Jesús los invita a eso. Dice, lo dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Y eso sí que es serio. O sea, ya cuando usted no tiene tiempo ni para comer, como decimos nosotros, la cosa está grave, hay que hacer algo. Y Jesús dijo: lo que necesitas, lo que necesitamos, no es más gente, no es más bulla, no es más actividad, es un lugar tranquilo. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Ahora salta unos versículos más adelante, el verso 45, y después de esto que han vivido, dice: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Me encanta eso también, ¿no? Verso 45. No solamente había ministrado a la gente, no solamente había predicado, enseñado, orado por ellos, él se tomó el tiempo de despedirlos a todos. Y cuando hubo terminado, sus discípulos ya no estaban ahí. Verso 46, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Quiero hablarte esta tarde acerca del tema: escapa del ruido a la quietud. Toma tu lugar, por favor. Y es que si revisas la vida de Jesús en los evangelios, si tú te detienes a ver cómo es Jesús, que es la invitación que te estoy haciendo en estos días, si te detienes a ver de cerca cómo es Jesús, cómo Jesús actúa, cómo Jesús es, y tú quieres imitarlo, vas a descubrir que Jesús hacía algo muy a menudo, muy a menudo. Te lo vas a encontrar en el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Por lo menos en 6 ocasiones se dice que Jesús se apartaba a lugares solitarios y oraba. Estaba a solas con el Padre. Era una constante en la vida de Jesús. Era parte de su ritmo de vida. Era parte de su modelo de vida para él. Y yo creo que es una alerta, es un llamado que nos hace el Señor a nosotros. Buscar estar a solas. Y lo que me llama también mucho la atención es que entre más la fama de Jesús crecía y más la demanda de la gente de su ministerio, entre más popular se hacía Jesús, más se apartaba a estar a solas. Es muy al contrario de cómo lo hacemos las personas que nos hemos dedicado a un ministerio cristiano. Lo digo desde la plataforma de alguien que enseña la Biblia o anteriormente que estaba siempre dando conciertos, noches de adoración, mejor dicho, ¿no? Hubo un momento hay momentos en que la popularidad crece y la demanda es tanta que uno interpreta todas esas invitaciones como el favor de Dios para ir y correr y recorrer el mundo. Yo le doy gracias a Dios que Él en estos 30 años me dio esa bendición de recorrer tantísimos lugares y conocer tantos lugares.
Pero llegué a estar fatigado muchas veces porque no seguí de cerca el ejemplo de Jesús. Yo interpreté la demanda constante. Dios está en esto, Dios me quiere abrir puertas, y entonces la fama o la popularidad nos hace creer que Dios está detrás de eso, diciéndonos: ocúpate más, ocúpate, corre más, aprovecha el momento, se va a ir el tiempo, tienes que apurarte, hacer más, grabar más, hablar más, estar más. Jesús hace todo lo contrario. Y ahí me doy cuenta que tengo que observar más a Jesús. Entre más la gente lo buscaba, más buscaba él estar a solas. Y me pregunto yo, ¿será realmente que la vida espiritual, como la concibe Jesús, florece, madura cuando estamos en silencio y en quietud? O sea, ¿será que la vida espiritual no madura realmente y no crece entre multitudes, entre el bullicio, entre la actividad, que es lo que yo tiendo a hacer, sino más bien todo lo contrario? Y por eso tengo mi propuesta para ti hoy. O sea, si yo quiero ser un discípulo de Jesucristo, hoy tengo un reto más que nunca de huir del ruido para encontrar la calma del alma. Porque somos una sociedad de ruido. Somos una sociedad de mucha ocupación, ¿no? Alguien ha dicho por ahí, muy interesante, que si nosotros trajéramos a una persona de la Edad Media, la pudiéramos transportar en el tiempo y la trajéramos al mundo de hoy, no soportaría el ruido, porque somos una sociedad de ruido. El volumen está arriba. Y decía, y si lleváramos, en este artículo, si lleváramos a una persona del día de hoy a la Edad Media, no soportaríamos el hedor, porque no había sistemas alcantarillados. Nuestra característica es que somos la sociedad del ruido, del volumen, de la distracción, de la ocupación, del activismo. Medimos el éxito en más números, más ventas, más personas, más ocupación. Somos una sociedad que no está acostumbrada al silencio, a la quietud. Y si hoy tenemos ese reto y se hace más grande, en parte se hace más grande después, o más fuerte después de 2007 o de la aparición del iPhone, porque ahora el conocimiento del mundo está a la mano de nosotros, pero también la distracción del mundo está en tu mano. Y hoy, digo yo, tenemos una gran bendición, porque antes teníamos que llamar por teléfono o ir a una agencia de viajes para poder planificar unas vacaciones. Necesitábamos de un agente que buscara el lugar. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los catálogos de viaje? Yo todavía me acuerdo, esas muchachas sacaban ese librote así de Europa y comenzaban a buscar, y era una cuestión interminable, y nos decían: tenga paciencia, voy a tomarme varias horas armando el itinerario. No fue que yo me fui de vacaciones a Europa, pero alguna vez me tocó ir a buscar itinerarios y cosas. ¿Usted se acuerda cómo era buscar itinerarios de vuelo antes? Y ahora lo hago yo desde mi teléfono. Reservo hoteles, reservo taxis, compro boletos de avión, compro boletos para un concierto, pongo las sillas que yo quiero. Todo pasa desde ahí y es una maravilla. Cualquier pregunta que usted tenga de lo que sea, mencione la palabra mágica, Google, y ya usted sabe cuál es la definición del diccionario, cuándo pasó, quién es fulanito de tal. El otro día escuché que mencionaron a fulanito de tal. ¿Quién es fulanito de tal? ¿No? Todo está ahí, el mundo, el conocimiento está ahí, y la distracción también. Y no hay momento, ese es mi punto. Es un comentario que a veces que hago con Gloriana y hacemos en casa. Qué belleza tener la facilidad de este teléfono para trabajar desde la casa, pero qué desgracia que no podemos apagarnos. Aún en la noche estamos viendo una película y estamos consultando cómo va a ser el clima mañana. Yo digo, pero ¿a qué hora será que uno podrá apagar este apéndice tecnológico? Porque ahora lo tenemos pegado a nuestras vidas. Estamos
habla a alguien que no nació en ese ambiente, pero me sorprende y no termino de pensar qué le deparará el futuro a nuestros hijos, a quienes les hemos entregado teléfonos desde temprano y los hemos, perdonen la palabra, los hemos domesticado a necesitarlo absolutamente para todo. Y no hay momento en que nuestros hijos se puedan desconectar del mundo. Y usted dirá, ¿cuál es su problema con la tecnología? El otro día le pregunté a algunos líderes acá, pregúntele a sus chicos qué piensan de, varias cosas. Y uno de ellos muy honesto contestó, es que al pastor no le interesan los celulares. No, claro que no, claro que me interesan. Yo no viviría sin mi teléfono, sin mi móvil. Pero estoy en angustia también, porque me doy cuenta de que no me desconecto. ¿Y cuál es su problema con eso? Mi problema mayor es que vivo en un ruido constante, en una distracción constante, cosa que yo no conocía antes y que la generación que viene después de mí no sé si lo va a conocer, que va a conocer la quietud que yo conocía antes. Yo todavía soy de esa generación en que podía aburrirme hasta la muerte casi, haciendo fila en un banco por 45 minutos para darle al banco mi plata. 1 hora y media en un banco en Moravia, donde yo crecí, 1 hora y media haciendo fila para llevarle mi dinero al banco para que él haga negocio con mi dinero, y yo tenía que estar 1 hora y media. Y díganme, ¿qué hacía uno en esa 1 hora y media? Nada, morirse de aburrimiento. Porque si a usted le toca ser una persona como yo, que hasta me da pena saludar al del lado, yo a veces me quedo admirado, porque yo, pues, mi esposa, que es tan bella, ¿verdad? Ella se pararía en una fila de esas y terminaría conversando, y la gente le llora y le cuenta toda su vida y ella ora por ellos. A mí me da pena, digo yo, no orar, sino conversar. Me cuesta eso. ¿O se acordará usted de cómo era mi vida de, ¿cómo se llama? En los autobuses de mi país? No voy a entrar en las historias de autobús de Danilo Montero, pero lo que es pasar 1 hora, 1 hora y media en un autobús donde no hay música, no hay una pantalla de televisión, no hay un móvil, no hay nadie con quien hablar, mirando por la bendita ventana 1 hora y media. Yo le aseguro una cosa a usted, era muy aburrido, pero uno tenía muchas oportunidades de encontrarse con su alma, consigo mismo y con Dios. Honestamente. Porque ahora vivimos en una época que ni siquiera cuando estamos aquí en un santuario para adorar a Dios nos desconectamos de Facebook o de Instagram o de no sé dónde, qué vainas buscamos nosotros. No podemos. Y alguien ha dicho por ahí, hay libros por leer, paisajes por recorrer, amigos con quienes estar, una vida entera para ser vivida plenamente. La debilidad específica de nuestra civilización es esta nueva epidemia de distracción. Y su amenaza no es tanto para nuestras mentes, la amenaza es para nuestra alma. A este ritmo, estoy citando, si el ruido no cesa, podríamos incluso olvidar que tenemos alma. Y ahí está usted, estoy yo. Como le pasó a estos muchachos a los cuales entrevistó Microsoft, a quienes les preguntó, a jóvenes adultos, cuando nada ocupa mi mente, lo primero que hago es buscar mi teléfono celular. Y el 77% de esos jóvenes contestó, sí, eso es lo que yo hago. No hay un instante, si tengo un instante de ocio donde no tengo nada más que hacer, ¿qué hago? Recurro a mi apéndice tecnológico y comienzo a buscar, aunque no sé ni qué tengo que hacer algo. Me siento productivo si estoy haciendo. ¿Le ha tocado a alguno de ustedes tomar un vuelo, como nos toca a nosotros muchas veces, tomar un vuelo y darnos la sorpresa, la desagradable sorpresa de que el avión que nos tocó no tiene sistema de entretenimiento y nuestro celular, la batería está muerta? Y es un día nublado, o sea, no hay nada para dónde ver. Hay que ver a la ventana y todo se ve blanco. ¿Qué cosa más terrible es esa?
2, 3 horas de completo aburrimiento. Y por casualidad dejé los libros que me gusta leer en casa. O sea, no hay nada que hacer. ¿Y qué siente uno? Un hastío tremendo, una falta de, un sentido de no ser productivo, cuando en realidad lo que nos está pasando es, estoy acostumbrado a la distracción. Y si yo consulto la vida de Jesús, yo me doy cuenta que la quietud, el silencio, la solitud es decir, un lugar solitario, fueron parte del ritmo de vida del Señor. Él siempre buscó eso para tener comunión con el Padre y estar capacitado, fresco, fuerte para poder atender a las personas. Y yo creo que si eso fue importante para Jesús, quizás nos vaya a ayudar a nosotros también hoy. Creo yo. Me llama tanto la atención que Jesús diga: vengan a mí todos los que están cargados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y de tierno corazón, y encontrarán ¿qué? Descanso para el alma. Qué curioso. Si yo fuera un predicador que tengo que darle ánimo a gente cansada, jamás les diría pónganse mi yugo, porque eso es más trabajo. ¿Cómo? ¿Tú me quieres hacer descansar poniéndome otra tarea? Sí, pero es que Jesús dice, sí, pero es que la tarea que les pongo es simplemente miren cómo vivo yo e imítenme, porque mi manera de vivir es fácil. No es complicada. Pónganse mi yugo, sigan mi estilo de vida, es lo que quiere decir. Y entonces la invitación que tengo para ti hoy es, quiero invitarte a que busques la quietud, a que bajes el volumen constante de la música, de los podcasts, de lo que siempre tiene que estar sonando en casa. O podemos estar, vuelvo a eso, ¿no? Mi observación es, yo creo que puse mi punto, pero puedo estar recorriendo un paseo bonito y tengo que tener mis audífonos puestos con música. ¿Por qué no tratamos de encontrar respuesta a esa invitación que Jesús nos hace a estar quietos, a buscar la soledad? Hay dos dimensiones de la quietud de las que les quiero hablar rápidamente. Una externa, que es la que estoy diciéndoles, es buscamos un espacio, crear un espacio sin estímulos. Esa es la palabra. Porque la generación que tenemos al frente está sobreestimulada. Por eso se aburre muy rápido. Los primeros 10 minutos de mi prédica son los que quizás yo tenga la suerte de que alguien escuche. Después de 10 minutos apagan la atención. Y entre más pasa el tiempo y la dependencia al móvil, los estudios muestran que desde el 2007 hemos perdido la capacidad de enfoque en un porcentaje muy importante. Entonces, le estoy invitando a que considere la quietud como una fuente de vida espiritual. Y para eso hay que buscar un lugar. Hay que separarnos de distracciones constantes. ¿Qué problema tenemos? Yo para estudiar tengo que poner música y la pongo desde mi móvil, desde mi celular. Y entonces de paso, cuando busco una canción de fondo para leer la Biblia, me encontré una noticia, me encontré algo en la cuenta de Instagram que pusieron mal y tengo que corregir. Digo, ay, Dios mío. Ya hablé de eso. Hay que buscar un lugar donde desconectarse. Los estudios dicen que si usted está en un cuarto con su móvil o su celular aún apagado, el estado de la psiquis suya es uno en el cual usted no puede descansar, porque el teléfono le está pidiendo a gritos: agárrame, enciéndeme, revisa si alguien urgentemente te está mandando un texto de vida o muerte. Los estudios lo demuestran. Entonces hay que ser muy intencional de buscar un lugar donde yo pueda estar conmigo mismo, pueda estar con Dios. ¿Sí? Eso puede ser para algunos que tienen una vida familiar muy ocupada, levantarse más temprano antes de que los niños se levanten y estar a solas. Para otros quizás sea llegar del trabajo y poder escaparse un minuto antes o después de haber acostado a los niños para estar a solas y estar con uno mismo y con Dios. Tu vida espiritual se puede enriquecer. Para otros puede ser separar un sábado de vez en cuando, ir a un lugar, a un parque,
estar a solas un rato, conversar con Dios, revisar tu corazón, qué sé yo. Tu vida, tu balance interno puede depender de que aprendas a tomar esos tiempos a solas. Muy importante. Ese es el aspecto físico, externo, digo yo, de la quietud. Pero hay un aspecto muy importante, más difícil de alcanzar, o tan difícil como este. Estoy hablando de la gente muy ocupada. Estoy hablando de la gente que trabaja a veces 2 y 3 jornadas. Esto no es fácil, lo sé. Pero me atrevo a invitarte de todas maneras a que lo consideres. Si tienes la bendición de poder encontrar espacios de solitud y quietud en tu casa o fuera de tu casa, lo más difícil no es eso. Lo más difícil es el aspecto interno de la quietud. Es lograr llegar a un lugar, estar a solas sin interrupción y darte cuenta que el ruido adentro tuyo es más grande que afuera. Como me pasó a mí en mis 2 días allá en la montaña, cuando cumplí años el año pasado y le pedí a mi esposa, vámonos a la montaña de retiro, y me fui. Y cuando Gloriana y Victoria se regresaron a Houston y me quedé 2 días solos, me fui a un jardín de oración. Muy romántico, muy bonito suena. Es una área de la montaña que fue dedicada a la esposa del evangelista Billy Graham, lleva el nombre de ella, y está dedicado a la oración. Y ahí me metí debajo de los árboles del otoño, muy romántica la idea de que aquí voy a encontrarme con Dios. No hubo manera, o sea, yo pasé 1 hora por lo menos sentado debajo de los árboles y deseando sacar el celular. Lo saqué de hecho y comencé a grabar. Comencé a grabar los árboles y la luz y las sombras, y yo, el hippie dentro de mí, ¿verdad? Voy a grabar esto, voy a dibujar un día, qué sé yo. Y digo, ¿por qué me está pasando? Yo necesito encontrarme con Dios. Había tanto ruido y ahí me di cuenta que era acertado lo que estaba haciendo. Lo que le decía a Gloriana unos días antes. Gloriana, yo me siento perdido. Y ella me decía, ¿qué quiere decir? Yo me siento perdido. No sé ni lo que pasa conmigo. No sé ni lo que necesito. No sé qué es. Y cuando estaba en la montaña me di cuenta, es que tengo mucho ruido adentro. Y usted sabe que acallar ese ruido cuesta a veces mucho más que simplemente apagar el celular. Cuesta mucho, cuesta tiempo. Yo pienso que a veces no nos gusta llegar a este segundo aspecto de la quietud porque nos vamos a encontrar con cosas que no queremos leer, cosas que hemos querido adormecer. Iras y enojos y heridas y rabietas que traemos, que estamos adormeciendo con muchas películas y series de Netflix y con muchos juegos electrónicos, pero que no hemos tenido las agallas de decir, me voy a quedar callado hasta que yo me encuentre con Dios en mi corazón. Y cuando te quieras encontrar ahí, te vas a encontrar que primero tienes que botar un montón de cosas para llegar al meollo del asunto. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Amén. Hay una dimensión interna que es poderosa, que te puede cambiar la vida. Esa quietud interna es un lugar donde confrontamos al mal en nosotros. Y yo voy a hacer un sinónimo entre el ruido y el mal. Alguien ha dicho por allí que el reino de Satanás es el reino del ruido. El reino de Dios es el reino de la quietud. Y yo quiero ese reino. Pero muchas veces vamos a tener que separarnos, alejarnos, no separarnos, sino tomar un tiempo a solas, acallar las distracciones para poder atender la realidad de que el mal está dentro de nosotros. Estamos peleando con heridas que no hemos perdonado. Estamos peleando con enojos que no hemos resuelto. Estamos peleando con insinuaciones del enemigo y pasiones desordenadas de nuestro corazón. Y necesitamos confrontarlas. Así como el patriarca Jacob se encontró a solas en el bosque y cuando el ángel del Señor vino a bendecirlo, lo agarró del pelo y lo revolcó y comenzó a pelear con él. Toda la noche. ¿Han leído esa historia? Léala, está en el libro de Génesis. Fue un pleito de aquellos. Jacob
queriendo cambiar, el ángel del Señor viniendo a bendecirlo, pero él hizo lo que había hecho toda la vida. Había peleado por encontrar un cambio para sí, y fue en la soledad que la encontró. Pero no sin antes que el ángel lo tocara en el lomo, lo mandara al piso, y en el piso el tipo se rindiera a los tratos de Dios. Y entonces la voz de Dios que le dijo: ¿cómo te llamas? Jacob. Pues no te llamarás más Jacob, te llamo Israel. Y ahí vino el cambio para su vida. Necesitamos esos Penieles, necesitamos esos Beteles, necesitamos ese lugar desierto donde Jesús peleó con el enemigo y lo venció con la palabra. Necesitamos esos Getsemaníes donde ustedes y yo podemos recibir la victoria que Jesús ganó por nosotros en su Getsemaní, cuando dijo: no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Son esos lugares de solitud, de quietud, en donde el mal se va a hacer evidente, pero la victoria de Dios también se va a hacer evidente. Y encontramos cambios cuando abrazamos la verdad de Dios. Es un lugar de rendición. La quietud interna es un lugar donde encontramos la capacidad de soltar, de dejar ir cosas, en donde nuestra alma se calma de tanto afán. ¿Tienen su Biblia a la mano? Que uno de los salmos más cortos de la Biblia, esto es una joya. Si lo leen conmigo, habla de esto: Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. ¡Qué belleza de metáfora usa el salmista! Nos está diciendo: Señor, yo he vivido peleando con anhelos de grandeza y con cosas en el pasado, deseos de posiciones, de influencia, de éxito, de quizás cosas materiales, de amores prohibidos. Yo no sé cuánta cosa hubo en mi alma, pero hoy te puedo decir: Señor, mi alma se ha aquietado dentro de mí. Soy como un niño al que lo separaron del pecho, de los deseos del mundo y de mi alma, y ya no deseo ese pecho. ¿Por qué? Lo dice al final el secreto: porque le digo a Israel, encontré mi esperanza en el Dios de Israel. El que me satisface y me da paz interior es el Señor. Antes lo buscaba en el mundo, en la gente, en el ruido, en la música, en la pachanga, en la fiesta. Ahora lo encuentro en el Señor Dios de Israel, y tengo esperanza en Él, y mi alma se aquieta en ese lugar. Hay un secreto ahí del cual tenemos que aprender. Busca ese lugar de quietud. Es un estado espiritual donde descansas de afanes. Se lo digo a algunos de ustedes que son siervos y sirven a Dios y ministros como yo lo hago. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de tanto afán, hasta por cosas ministeriales, y lo que necesitamos es dejar ir y entregar en las manos de Dios lo que no nos corresponde a nosotros, y estar contentos con lo que Él es en nosotros? Y por último, esa quietud interna es un lugar para volver a nuestro hogar, que es el corazón de Dios Padre. Me encanta leer la historia de Jesús, porque después de haber sido tentado en el desierto, cuando venció a Satanás diciéndole: escrito está, salió del desierto lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue a buscar a Juan el Bautista y se bautizó en las aguas, el Espíritu del Señor vino sobre él, y la voz del Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y a mí me enseña algo: es en la quietud, en la solitud, que yo encuentro otra vez quién soy yo para Dios. Yo soy el hijo del amor de Dios, y no necesito los títulos,
No necesito la posición de nadie. Algunos de ustedes me llaman, me hablan y me dicen, siempre me llaman Pastor Danilo. Yo nunca le he pedido a nadie que me llame Pastor Danilo, nunca me gustó eso. Yo soy Danilo, el hijo al que el Señor ama. Yo no necesito que me llamen. Gracias por el respeto, gracias por la deferencia. A mí no me interesa. No me interesa, a mí no me añade nada. Si usted quiere llamarme doctor o no sé cómo me quiera, reverendo, como usted quiera, licenciado, como usted quiera. Llámeme como usted quiera. A mí no me va ni me viene. Si me llama por mi nombre, estoy más contento. Danilo, así me llamó el Señor, así soy yo. Y agradezco eso porque en el secreto con Dios he descubierto que yo simplemente soy el hijo que Él ama y se acabó. Y eso es suficiente. Y amo eso del Señor. Amo. Usted sabe que a veces en nuestros medios las personas, Dios mío, las personas quieren honrarlo a uno, quieren presentarlo, y a veces las presentaciones uno dice, ay Señor, si hubiera dicho nada más aquí con usted, Danilo Montero, pero nunca olvidaré aquella vez. Esta es una gran voz que el Señor ha levantado, es un siervo entre las naciones, salmista de salmistas y no sé qué más. Es que es una cosa, es que es como el Nelson Ned de la canción cristiana. Ay Dios, el Nelson Ned cristiano. Ay, nunca olvidaré eso. Nunca volví con ese pastor. Yo dije, a veces las personas nos afanamos. Góceselo. Le damos tanta importancia a etiquetas y cosas. Pero cuando tú estás en la soledad con Dios, que descubras qué es lo que te hace especial. Es Jesucristo en ti. Es lo que Jesús hizo por ti. Es el amor que Él tiene por ti. Y cuando tú descubres eso, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando tú descubras eso, vas a caminar desde esa posición. Vas a decir, ahora yo sé, yo estoy en Cristo. Yo tengo autoridad porque estoy en Cristo. Yo tengo esperanza porque estoy en Cristo. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que me da mi identidad. Y entonces vives ahí, caminas desde ahí, descansas ahí. Cristo en ti va a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Como dijo Jesús, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Amén. Yo te quiero dejar esa tarea para esta semana. Tú dices, tarea, yo no vine a la iglesia que me pongan tareas. Bueno, te hago la invitación. Busca la quietud. Procura la quietud. Crea momentos de descompresión a solas. Apártate, pasa tiempo a solas y trata de escuchar tu corazón y tráele a Dios esas cosas. Y luego trata de escuchar al Señor, lo más importante. Te aseguro que no es que Dios no te está hablando, es que a veces no estás escuchando. Y la quietud es indispensable para escuchar lo que Dios tiene para ti. Les dejo con esto. Fue Elías en la montaña que después de experimentar el fuego y el huracán, recibió ese silbo apacible y ahí encontró la voz de Dios que le dijo: tú no has terminado tu carrera en esta tierra como profeta, más bien te estoy promoviendo a un nuevo día, un nuevo capítulo en tu vida. Antes eras profeta, ahora serás profeta de profetas. Lo llama a ungir a otros y a ungir reyes. ¿No será que necesitamos un poquito más de tiempo, quietos, a solas,
para escuchar esa voz del Espíritu dentro de nosotros que nos enseña: para esto te llamé en la vida, para esto te quiero en este próximo capítulo de tu vida. Y eso nos va a dar sentido de propósito y dirección. Procura esos ratos, arregla tu agenda alrededor de eso, procúralo con todo el corazón. Tu vida espiritual depende de eso. Este año, por primera vez después de muchos años, vamos a tener en Lakewood un retiro espiritual para eso precisamente. Justamente para el mes de marzo, creo que son 11 y 12 de marzo por ahí, vamos a hacer un retiro espiritual en un lugar, en un campamento hermoso al norte de Houston. Todos están invitados. Gracias por el entusiasmo, pero están igual. Yo estoy especialmente orando que todos aquellos de ustedes que son líderes, que sirven como voluntarios, puedan tomarse esos 2 días para pasarla bien, comer, reír, adorar al Señor, estar a solas y encontrar esa quietud del alma. ¿Quién recibe esa palabra esta tarde? Si para ti esto se vuelve un estilo de vida, te aseguro que tu vida espiritual va a ir a otro nivel. En el nombre del Señor. Busquen la página de Lakewood en las redes sociales. Ahí está la información para que puedan registrarse. Me acompañan en una oración. Inclinen su rostro donde usted esté. Antes de que nadie se mueva, por favor. Así como Jacob peleó, estamos muchos peleando, Señor, hoy. Peleamos con nuestro pasado, peleamos con nosotros mismos, peleamos con los demás. Algunos de nuestros hogares tienen demasiado ruido. Es el ruido de esos aparatos que invadieron la intimidad de nuestras casas y de nuestros cuartos. Nuestro televisor, nuestras redes, la música que nunca para, las discusiones que nunca paran, y lo que en algún momento pensaste para nosotros como un remanso de paz se ha vuelto un campo de batalla. Y es que es un campo de batalla porque dentro de nosotros mismos no tenemos paz. Señor, yo oro que nos atraigas con lazos de amor a esta quietud, Señor, a este descanso para el alma como tú lo prometiste hoy, Señor. Recíbenos aquí, Señor. Abrázanos aquí. Restáuranos y levántanos aquí. Que se calle la bulla del mundo, Señor. Que el reino del ruido del enemigo no entre a este santuario, Señor, de paz, aquí en tu presencia. Y dame de lo que tú tienes, Señor, de lo que tú eres. Oro que todos aquellos que hoy necesitan un encuentro contigo, te abran el corazón. Y esta es mi última oración antes de irnos. Si tú necesitas a Jesucristo, el que te dice, ven a mí y te daré descanso. Si quieres decirle a Jesús que Él sea tu Señor a partir de hoy, tu Salvador, porque oyes que Él te está llamando, yo te quiero invitar a que donde estés te pongas de pie y hagas esta oración conmigo. Si nunca lo has hecho, pero en tu corazón sabes que esta invitación es para ti, ponte de pie. Quiero guiarte en una oración de entrega a Jesucristo. Cuando hagas esta oración de todo corazón, tú vas a comenzar una vida nueva en Cristo. Él promete que va a borrar tus pecados, todo ese ruido del pasado, todo ese ruido
de tu alma sin Dios, Él lo va a acallar y te va a dar un comienzo nuevo. Él dice en su palabra: si alguno está en Cristo, es hecho una nueva creación. Y eso va a pasar en este momento. Así es que todo aquel que quiera hacer esa oración conmigo, póngase de pie. Hay algunos que ya están de pie. Les doy 30 segundos. ¿Por qué no oramos todos juntos con ellos y le decimos: Señor Jesús, me rindo a tus pies, te entrego las riendas de mi vida, te confieso como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, hazme tu hijo, tu hija, y a partir de hoy yo me considero tu hijo, tu hija, tu discípulo. Llena mi corazón de paz, Señor, hoy. Gracias por escucharme y por recibirme. En el nombre de Jesús oro. Amén. Saludos, Danilo y Gloriana. Les enviamos un abrazo y queremos invitarles a considerar estar con nosotros en el primer retiro diseñado para pastores y líderes de iglesia que vamos a realizar nosotros. Se llama Renueva. Será del 12 al 14 de abril en el centro de retiros de Billy Graham, The Cove, allá en las montañas de Carolina del Norte. Queremos crear un espacio para que te encuentres con Dios, un espacio para descompresionar tu vida, un espacio para compartir con amigos, adoración y sobre todo que te encuentres con el Señor. La información está aquí en la página y esperamos verte ahí. Lucas capítulo 22, verso 54. Quiero hablarle a usted contestando la pregunta: ¿cómo avivo mi vida espiritual? Y en ese sentido, Pedro en la Biblia, continuando un poquito con la historia que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo, Pedro es una persona que nos enseña lo que es vital en la vida. Nos enseña que si queremos vivir una vida espiritual vital, fuerte, necesitamos sí o sí permanecer cerca de Jesús. Para que usted y yo crezcamos en la fe, algunos pueden pensar necesitar ir a un lugar sagrado, quizás estar muy pegaditos a una persona que consideramos muy también allá, como que con ciertas conexiones con el cielo, pero en realidad lo que el Evangelio nos dice a nosotros es: lo que tú y yo necesitamos es estar cerquita de Jesús, procurar una amistad diaria con Jesús, procurar caminar lo más pegaditos que podamos nosotros de su voz, de su presencia, de su palabra y de su voluntad. La Escritura nos dice a nosotros que la noche en que Jesús fue traicionado, esa cercanía cambió, hablando particularmente de Pedro. Entonces dice: arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes, y Pedro lo seguía de lejos. Usted sabe que en el momento en que a Jesús lo quieren apresar, Pedro es el único, y hay que darle ese crédito, es el único que valientemente trata de defender a su maestro, como lo había dicho durante la cena. Y entonces nadie sabe, yo no entiendo de dónde tiene una espada corta aparentemente, y entonces se lanza sobre un sirviente del sacerdote, y bueno, con tan buena suerte que simplemente le corta la oreja. O sea, si uno se pone a explicar cómo fue la cosa de que se lance para defender al Señor y que solamente le corte la oreja, la verdad es que las intenciones eran más macabras que esas. O sea, la verdad, porque nadie se va a poner a calcular en un momento de tensión de esas, decir: préstame la orejita un momentito que tengo que hacer algo. No, realmente el tipo se lanzó con toda la mala intención de hacerle mucho daño. Y no entiendo cómo, pero Malco se le zafa y se queda con la oreja en la mano, ¿no? Y Jesús le pone la mano, lo sana y le dice a Pedro, de manera quizás hasta severa: guarda la espada. Y le explica: tú no sabes que todo esto está en el plan de Dios.
Y tú no sabes tú que yo tengo ángeles que pueden defenderme en este momento. En otras palabras, Pedro, tu buena intención no puede detener lo que ya está escrito que va a suceder conmigo. Y Pedro, si yo me pusiera en los zapatos, en las sandalias de Pedro, yo diría, Pedro tiene que quedarse confundido. O sea, si perdonen la palabra, dirían en algunos países, si este man no quiere que yo lo defienda, pues entonces ¿qué hago yo? Mejor aquí es huyendo, ¿no? Aquí no queda nada que defender. Y entonces sale huyendo. Y a partir de ese momento, esa noche, Pedro lo sigue porque él quiere a Jesús, ¿no? Él ama a Jesús, él sabe quién es Jesús, pero lo sigue de lejos. O sea, es un ejemplo para muchos de nosotros que quizás cuando las cosas no salen como yo quería, cuando Dios no contesta las oraciones como yo le pedí, cuando el cielo se queda en silencio, cuando uno ve el mundo con tanta injusticia y uno comienza a preguntarle a Dios, pero Señor, ¿dónde estás cuando estas cosas pasan? En pocas palabras, cuando uno se desilusiona a veces de Jesús, cuando uno se desilusiona de la fe, cuando uno entra en ese estado de indecisión y de no sé, yo sé que Jesús es, pero no sé. Entonces, muchos optan por caminar, pero no tan cerquita. O sea, es caminar a una distancia prudencial. Es decir, lo sigo, pero no lo sigo. O sea, lo sigo, pero no tan de cerca como para arriesgar el pellejo también. Algunos de nosotros nos damos cuenta después de tratar de seguir este camino de fe que es riesgoso. Es riesgoso. O sea, no todo son promesas. No todo son cosas que vas a recibir. El camino de Jesús es un camino en donde tienes que poner la vida literalmente. Se quedaron muy callados, pero yo sé que están pensando en esto. Y es bueno que se queden pensando un poquito más. Porque aquí no se trata solo de recibir bendiciones. Aquí se trata de que yo le doy mi vida para que Él la guíe. Y la va a guiar a lugares y a retos que a veces son grandes, que son demandantes. Y algunas personas cuando entran en esos retos de la fe, cuando Jesús le dice, oye, ¿quieres más de mí? Dame más de ti también. Las personas dicen, ay, sabes que ese negocio como que no me suena. Vamos a caminar de lejos. O sea, te sigo, pero no te sigo. Te observo, te voy a obedecer, pero me voy a contener un poquito. Y ahí está Pedro la noche de la traición. Cuando uno camina no tan de cerca de Jesús, el alma sí o sí se enfría. Porque si hay una cosa que Jesús hace con el alma, el ser interno de los seres humanos, es que le da paz y le da reposo y le da calor espiritual al alma. Y todos esos anhelos que la gente antes contestaba o trataba de llenar con cosas triviales, con cosas de la carne y del mundo, ahora hay una llenura que solo Jesús puede traer y que no puede obviarse. Es un calor espiritual que nos sostiene. Pero cuando uno comienza a caminar a la distancia, cuando uno cambia su compromiso y entonces se queda a la distancia, el alma se enfría, la fe se enfría. Y cuando la fe se enfría, sí o sí tú vas a buscar con qué calentarla, pero ya no la quieres calentar cerca de Jesús. Vas a buscar calentar tu alma con algo. Y le pasó a Pedro. Y entonces cuando él se acerca a calentarse en esa noche terrible de traición y de tortura para Jesús, pues tiene que acercarse a un lugar que lo deja muy mal parado, a una fogata peligrosa, digo yo. Así la llamé yo mientras estaba leyendo por ahí el Evangelio. Y se nos dice por ahí que allí en medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella, y Pedro también se sentó con ellos. Pedro se atrevió a ir al patio en donde a Jesús lo estaban interrogando, y se quedó allí. Y como era época de frío, pues tuvieron que acercarse, inventar una fogata. Y cuando este hombre, alejado de Jesús, o sea, cerquita, pero no tan cerquita, siente frío, entonces se acerca a la fogata. Y en la fogata se encuentra dos cosas que pasan con el alma y con la fe cuando usted pierde su
devoción, cuando usted pierde su compromiso a Dios. Lo primero es que cuando uno se acerca a fuegos peligrosos como esos, uno tiende a acercarse a personas equivocadas. Antes frecuentabas a Jesús, pero cuando Jesús no está cerca, frecuentas a otras personas. Y a veces esas otras personas que tú frecuentas son personas que no celebran tu fe. Son personas que no aplauden tu fe. Son personas que van a criticar tu fe. Son personas que van a minar tu fe. Son personas que van a cuestionarte. Son personas que van a abandonarte en tus dudas. Son personas que van a quererte comprometer para que dejes esa fe. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Y cuando él se acerca a esa fogata, al no estar cerca de Jesús, ¿qué pasa? Que varias personas lo vieron y comenzaron a levantar la voz y a acusarlo. Este era uno de ellos. Yo lo vi, tiene toda la pinta, es más, se viste igualito que él. Y ahí cerquita a Jesús lo están abofeteando, a Jesús lo están golpeando, a Jesús lo están humillando. Y Pedro, claro, Pedro no quiere eso. Pedro lo que quiere es, quiero estar cerquita, pero no tan cerquita de esos golpes. Y lo exponen. Y se queda el tipo frío y queriendo esconderse, se da cuenta de que está en compañía de personas equivocadas. Personas que buscan otros deseos que no son los de Dios. Ese es mi punto hoy. Qué tremendo cuando una persona ha conocido de Dios, pero suelta ese compromiso, comienza a andar con amiguitos que no son tan amiguitos. Y esas personas, en vez de aplaudirte, te van a acusar. Esas personas, en vez de aplaudir tu fe y avivar tu fe, te van a dejar vulnerable. Y esa es mi pregunta hoy, quizás para mí mismo y para usted. ¿Quiere usted avivar su fe? ¿Quiere usted avivar su vida espiritual? ¿Por qué está andando con personas que no le convienen? ¿Por qué te estás acercando a fogatas peligrosas? ¿Por qué te sientas en lugares donde no es bueno sentarse? El salmista decía: dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Yo me doy cuenta de una cosa: la vida espiritual tiene mucho que ver con quién yo comparto la vida. La vida espiritual no se puede fundamentar en una visita semanal a una iglesia. Yo lo quiero felicitar a usted si usted está aquí hoy, y yo le encomiendo que siga viniendo y que traiga amigos, porque hay mucha gente que necesita del Señor y aquí buscamos del Señor. Pero oiga, para la vida espiritual de una persona, si usted quiere ser fuerte espiritualmente, no es suficiente venir un domingo a una iglesia. ¿Comería usted una vez a la semana? Adolescentes y jóvenes que están aquí, ¿podrían desarrollarse ustedes con todo lo que quieren hacer comiendo una vez a la semana? Abriendo la Biblia una vez a la semana, hablando con Dios una vez a la semana. Ya usted sabe cuál es la respuesta: imposible. Por eso, cuando usted está luchando con esa vida espiritual que está como en vaivén y débil, lo que tiene que preguntarse es: ¿realmente quiero una vida espiritual fuerte? Y la respuesta va a ser: ¿con quién compartes la vida diaria? Muchos de nosotros que somos padres queremos que nuestros jóvenes tengan una vida llena de fe, pero hay que aceptar la realidad. La mayor parte de los chicos que están acá tienen sus mejores amigos afuera, en una escuela donde los chicos no siguen las cosas de Dios. El 90% del tiempo de ellos y las conversaciones de ellos son con personas que no tienen que ver nada con la fe que tú tienes aquí. Los traemos una vez a la semana y bendito sea Dios si logramos que vengan. Pero queremos que sean fuertes en la fe.
Y la verdad es que el 60 o el más por ciento de ellos se van a apartar de las cosas de Dios en el lapso en que salgan de high school y vayan a la universidad. ¿Por qué? Porque será el único espacio en que sus padres no estarán allí y ellos tomarán sus propias decisiones para seguir con personas, el consejo y el diálogo de personas que no tienen ningún interés en su fe. Y eso es lo que está pasando quizás contigo. O sea, la vida espiritual tiene que ver mucho con dónde yo me siento a nutrirme. Eso fue lo que le pasó a Pedro. No tengo a Jesús cerca, necesito calor. Y se junta con qué bichos se juntó, con qué clase de pintas se fue a juntar Pedro, que nomás lo vieron y dijeron: ay, tú eres de los que están huyendo. Sí, pero tú eres uno de ellos. La acusación, la culpa, la exposición, la vulnerabilidad. Yo no puedo crecer en la vida espiritual juntándome todo el tiempo con gente que no comparte lo que yo estoy buscando. Yo necesito encontrar maneras. Yo lo felicito otra vez si usted está aquí, pero yo necesito, si quiero crecer, encontrar maneras de compartir la vida con personas que están buscando el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar dónde servir. Hay que buscar un grupo en una casa donde se haga un poquito más que simplemente conversar. Necesitamos relacionarnos como cristianos, apoyarnos, aplaudirnos, orar, llorar los unos por los otros y luego ver cómo Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Así se crece espiritualmente. Esa es la realidad. Así es que Pedro se ve expuesto. Una criada lo vio sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Y como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren, es Galileo. Tiene toda la pinta de esos locos que andan por ahí. Lo que sigue, miren, présteme su atención. Lo que sigue después de que tú convives con gente equivocada es que niegues tu fe. Vuelvo a decirlo. Júntate con la gente equivocada y lo que sigue es que niegues tu fe. El resto de la historia usted lo conoce. Cuando nosotros nos acercamos a fuegos extraños a tratar de nutrir el alma, probablemente busquemos compañía equivocada, y la compañía equivocada va a exponer nuestra fe, va a acusarnos, va a dejarnos vulnerables para que neguemos nuestra fe. Pastor, usted está diciéndonos: construyámonos un residencial aquí en Houston donde todos los cristianos nos vayamos a vivir y pongamos unas cercas para que nadie entre. No se equivoque. Es una irrealidad. Los que han intentado hacer ese tipo de cosas no paran muy bien. Ese tipo de culto y de secta, como lo llaman algunos, no paran muy bien. No, señores, usted tiene que vivir la vida de todo el mundo, pero usted tiene que saber a quiénes escoge para compartir la vida. Eso es muy distinto. Y usted tiene que saber, estoy diciendo dos cosas. Vida espiritual fuerte tiene que ver con saber escoger con quién comparto la vida. Y dos, saber a dónde me voy a sentar a nutrir mi espíritu. Si usted lo nutre con música que no sirve para nada, si usted nutre su necesidad con televisión hasta largas horas, viendo porquerías en televisión, es probable que usted no llegue a ninguna parte. Si usted bebe la trivialidad del mundo a través de las redes sociales y a través de su teléfono hasta el cansancio, es probable que usted no crezca espiritualmente. Usted tiene que saber a dónde se va a sentar a comer y qué va a comer, porque su alma va a tener hambre sí o sí. El punto es a dónde usted se sienta a comer. Siéntese a comer buenos libros. Siéntese a aprender a estudiar la Biblia. Siéntese a orar con otras personas. Venga a adorar con alguien más. Vaya, si no quiere adorar aquí, vaya y trabaje afuera y ayude a las personas en su comunidad, que la iglesia tiene mucho de eso. En fin, mi punto es: siéntese en una mesa con gente y comparta, ríase, goce, invoque el nombre de Dios, coma rico, haga una buena vida con gente que vale la pena compartir la vida, ¿no? Nútrase en su espíritu, ¿no? Y entonces, justo en ese momento,
Cuando él niega al Señor, dice la Escritura, Simón, iba a adelantarme, pero porque quiero avanzar a lo que quiero. La Escritura dice que en ese momento en que Simón Pedro negó al Señor, el Señor se volvió y lo miró directamente a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo quiero que se detenga un minuto aquí a pensar en esto solamente, y es, qué increíble. Justo en el momento más vulnerable, cuando con maldiciones dijo Pedro: no conozco a ese hombre. En ese instante el gallo canta, y en ese instante Jesús, que está siendo enjuiciado y golpeado, se voltea a buscar a Pedro, y su mirada atraviesa la fogata donde se estaba calentando para encontrar los ojos de un hombre que acaba de quedarse sin su fe. La Escritura dice que salió de aquel lugar a llorar amargamente, pero mi punto es, y donde yo quiero que usted me siga un segundo, es que tenía la mirada de Jesús. Si es el Jesús que muchos hemos seguido y predicado, ese Jesús hubiera dicho con sus ojos: así te quería agarrar, Pedro, ¿es? Así que te agarré como yo quería. Te lo dije. ¿Qué me vas a defender? ¿Qué? Te agarré. Ahí ahora vas a ver lo que te va a pasar. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que ese maestro lo miró a él como nos ha mirado a muchos de nosotros. Quizás nosotros diciendo: se acabaron mis días con el Señor, pero el Señor mirándote y diciéndote, quizás como se lo dijera a Simón esa noche: date cuenta de que Satanás te ha pedido para zarandearte, como si fueras trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y cuando eso pase, porque yo quisiera que no pasara, pero cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, porque te vas a volver a mí, fortalece a tus hermanos. Todos hemos estado en esa fogata. A mí no me mire con ojos cuadrados como si usted no hubiese estado ahí. Todos hemos estado en esas fogatas donde se ha negado su nombre, donde hemos negado todo lo que podríamos considerar hermoso y sagrado en nuestras vidas. Lo hemos negado, lo hemos dudado, nos hemos enfriado. Pero hoy el Señor está para decirte, quizás sea tu caso hoy: he rogado por ti, estoy orando por ti. Y vas a pasar este fuego de prueba y vas a llegar al otro lado, y tú y yo vamos a estar más cerca que nunca. Así es que Pedro sale y llora. Y usted sabe que Jesús muere en la cruz y resucita, y se aparece en 2 ocasiones a los discípulos. Y entonces viene la tercera ocasión. Y la tercera ocasión es especial. Es de madrugada. Pedro y los discípulos ya han visto a Jesús resucitado, pero están pescando por ahí sin pescar nada, y la voz de Jesús desde la orilla de la playa que les dice: niños, muchachos, una palabra muy hermosa en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Chicos, ¿no han podido pescar nada? No, tiren las redes al otro lado. Las tiran al otro lado y se llenan de peces. Y alguien grita: es el Señor. Y Pedro se lanza a las aguas y nada más rápido que nadie, mientras los discípulos tratan de recoger esa pesca tan tremenda. Y entonces Pedro llega a la orilla, secándose el agua, y sabe que es Jesús el que está allí, y se encuentra con una sorpresa: otra fogata. Al bajar a tierra, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Y Jesús, que les dice:
vengan a desayunar. Y yo me doy cuenta que por los próximos minutos lo que pasa nos habla volúmenes a todos nosotros hoy. Esta palabra, para terminar, es para aquellos que han estado en fogatas equivocadas, en compañías equivocadas, calentándose donde no se puede calentar uno. Jesús te llama a la orilla otra vez. Y ese Jesús maravilloso, que nos ama y nos conoce mejor que nadie, Él nos prepara una fogata, pero esta fogata es una fogata sagrada, que nos enseña a nosotros que necesitamos para la vida espiritual. Usted y yo necesitamos aprender a estar cerca del fuego de Dios. Y déjeme decirle una cosa. Yo me doy cuenta que para mí fue inevitable compartirle esta palabra a usted, porque fue la palabra que el Señor me habló a mí hace una semana. Fuimos invitados por unos amigos muy queridos de nosotros de acá a estar en su casa de campo, en las afueras de Houston. Y después de comer, de pasar un buen tiempo con ellos, salimos al patio de la casa, que es el campo mismo. Y cuando ya era de noche, habían traído sillas y las pusieron alrededor de una fogata que ellos estaban haciendo. Yo no recuerdo la última vez que estuve alrededor de una fogata. No recuerdo. Para mí las fogatas son cosa de campamento de jóvenes. Los campamentos de jóvenes de mi iglesia, hace siglos. No hace tanto, pero hace unos años. O sea, yo no voy a campamentos de jóvenes más. Me han invitado a algunos. Bueno, este año fuimos a un campamento de jóvenes, pero mi esposa y yo no pudimos quedarnos a la fogata. Pero yo recuerdo esos momentos. Hay algo increíble en las fogatas. Hay algo que cambia en la vida de una persona. Es como que los ritmos de la vida se detienen cuando alguien enciende una fogata. No sé si le pasa a usted. Si no le pasa, no diga nada. Pero a mí me pasa. Y me detuve. Es como que el tiempo se detuvo. Y ahí en el silencio, mientras alguien agarraba una guitarra y comenzaba a cantar, yo escuchaba a mis amigos decir, y los veía con esa dedicación, trayendo hojas, trayendo papel porque no encendía, trayendo unas ramas secas, soplando. Se iban a la casa, hacían otras cosas, venían y otra vez soplaban. Y entonces otro de los chicos que estaban allí comenzó a buscar algo con que encender aquel fuego. Y después de un rato de intentar, claro, sin las cosas, sin los artificios, ¿no? de los combustibles, ¿no? Porque era una fogata de verdad, déjese cuentos. O sea, es muy fácil agarrar un poco de no sé qué, de gasolina o de qué sé yo, y tirarle ahí y salir todo chamusqueado, porque a lo que huele ese humo, esa pura gasolina. No, era hecho a la antigua. Y uno se da cuenta que estos dos amigos nuestros disfrutan ese ambiente de fogatas, el tiempo que se toma, el amor, porque estábamos allí, nos querían atender. Hasta que el fuego agarró. Y entonces los troncos gruesos vinieron para crear el carbón que se queda por horas. Y como ellos me decían, a veces nos da por encender una fogata así y la dejamos encendida. Tenemos las precauciones necesarias para que el fuego no se vaya a ninguna parte, pero nos vamos a dormir y el día siguiente, cuando venimos de recoger a los niños, en la tarde volvemos a sentarnos en la fogata y le echamos otra vez y el fuego no se extingue. A veces son 2, 3 días. Y ella me dijo algo que fue lo que inspiró esta palabra. Mientras ella revolcaba el carbón, decía: usted sabe, Danilo, que la vida espiritual es como hacer una fogata. Requiere tiempo. Requiere dedicación, requiere que uno busque cosas secas que alimenten, requiere que uno sople, porque el fuego es un milagro. Yo no lo puedo crear necesariamente, yo necesito aportar para que se alimente, pero el fuego necesita crecer. Y
yo lo único que puedo hacer es proveerle con qué quemarse. Y ella me decía, por alguna razón, cuando enciendo una fogata y le dedico ese tiempo, Jesús comienza a hablarme. Me habla de mi vida, me habla de mi corazón. Y ahí fue que me caló profundo, porque yo me doy cuenta que muchos de nosotros queremos una vida espiritual ardiente, con fosforitos los domingos. Ay, si el pastor orara por mí, pero a ver si se me enciende el fuego. Ay, si alguien me diera un consejito que fe de fosforito. Y por eso estamos como fosforitos en la fe, porque lo que necesitamos no es eso, es el milagro del fuego de Dios, que es el único que puede calentar tu hogar, tu matrimonio, tu alma de joven, porque si tú no lo calientas con el fuego de Dios, se va a calentar con otros fuegos y esos fuegos te consumen. Pero si alimentas el fuego de Dios y le dedicas tiempo y te sientas ahí, a menudo es otra cosa. Y Jesús vino y entonces proveyó un desayuno, un pescado y un pan. Y voy a mi segundo punto, aquí estoy terminando. Para una vida espiritual, para avivar tu vida espiritual necesitas el fuego de Dios, pero necesitas aprender la paciencia de crear una fogata, dedicación, la búsqueda de Dios. Segundo lugar, el aprender a comer con Jesús, el entender una cosa, lo que tú necesitas para tu liberación, para tu santificación, para esa liberación en tu casa, para ese rompimiento espiritual, solo Jesús lo puede hacer y Él lo quiere hacer. Él es el que pone el pan y Él es el que pone el pescado para que comas. Y es como si le estuviera diciendo a los Pedros del siglo XXI, no importa lo que haya pasado atrás, lo que tú necesitas es no morirte de hambre. Yo soy el que te puedo dar el alimento de la vida. Detrás de ellos, mientras están comiendo ese pan y ese pescado, qué increíble es pensar que el desierto que Pedro podía ver atrás era el desierto donde Jesús unos años antes había multiplicado los panes y los peces para que la gente comiera. Como si Jesús estuviera diciéndonos a nosotros, tranquilo, mijo, lo que tú necesitas yo lo puedo proveer, pero necesitas volver a tener camaradería conmigo. Y por último, una confrontación de amor es la que termina este cuadro. Y a la luz de esta fogata, lo que se da es Jesús diciéndole a Pedro 3 veces, por cada vez que lo negó, Pedro, ¿me amas? Hay una palabra en el idioma del Nuevo Testamento que Jesús usó, que es me agapeas o me agapas. Me amas con un amor ágape, con un amor sacrificial, con el amor con que hay que amar a Dios. Y la respuesta de Pedro fue, sí, Señor, te quiero, te filo en el griego, como a un hermano, como a un amigo, alguien que uno quiere mucho. Segunda vez, Pedro, me agapas o me agapeas. La conjunción la hace aquí su servidor, terrible, o sea, el profesor en griego del Nuevo Testamento. Y Pedro contesta, sí, Señor, te filo, te quiero. Y tercera pregunta, entonces, Pedro, ¿solo me quieres? Y ahí lo atravesó. Es que muchas veces uno se da cuenta que uno necesita que alguien le hable la verdad a uno. Uno necesita amistades de verdad, amistades que están dispuestas a herirte,
con tal de sanarte, hacerte ver tus errores, y se arriesgan la vida, se arriesgan la amistad. Eso es lo que hace una confrontación de amor. Cómo las personas pueden ser sanadas de una vida espiritual miserable y raquítica si no dejan que alguien les hable la verdad y los confronte y les diga: cuidado, estás en la fogata equivocada, estás con los amigos equivocados. Ahora, si usted es de los que siempre está buscando amiguitos que lo aplauden y le hagan es otra historia, pero Jesús te ofrece discipulado y eso es otra cosa. Y para ser discípulo necesitas tener hombres y mujeres que te pueden hablar la verdad porque te aman, para decirte: sal de ahí y ven a la fogata de Dios. Y allí tu vida espiritual se va a avivar. Y por eso te ruego, por eso te ruego que oigas la voz del Señor que te está llamando hoy, que no salgas de este lugar en el mismo estado de pasividad y de pereza espiritual y de indiferencia, sino que te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Y yo invito a todos los que estamos acá a que inclinemos el rostro y le contestemos a Jesús. Hay una fogata santa aquí. Y yo quiero que veas los ojos de Jesús al otro lado de ese fuego, que te está diciendo: ¿dónde te estás calentando? ¿En qué compañía te estás sentando a vivir la vida? ¿A quién le estás prestando el oído y la atención? Vuélvete al fuego de Dios y tráeme leña. Dedica tiempo a lo que verdaderamente vale la pena. Ofréceme tu vida para que sea como tronco y leña que yo pueda quemar. Procura la compañía de gente que van a amarte tanto como para decirte: oye, cuidado, pilas, es por aquí. Vuélvete a Dios. Procura eso y entonces tu fuego va a arder. Señor, aquí estamos y te decimos: regrésanos a ese lugar, Señor. Regrésanos a ese fuego santo y aviva esta casa, y aviva esta iglesia, y aviva mi familia, mi vida, mi fe. Yo me dedico a ti, Señor, hoy y te contesto: aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad en mí, Señor. Con sus ojos cerrados, tenga 15 segundos, 30 segundos para conversar usted solito con Jesús. Dile lo que tengas que decir. Él ya te habló, contéstale ahora. Hoy puede ser el primer día de un nuevo tiempo en tu vida. Espero que hayas disfrutado mucho de esta prédica. Si quieres disfrutar de otras, por favor oprime el botón aquí a tu derecha y así vas a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción, por favor aprieta el botón a este lado y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio. Gracias por estar en nuestro canal.